Para cerrar el 2018, el gobierno hizo importantes anuncios que se aplicarán en el 2019. Uno de ellos, reducir la masa salarial del sector público. Y para tener una idea del abuso de lo que ella significa para el bolsillo de los contribuyentes, escuchemos a Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Cuando el presidente Correa asumió las funciones, éramos 467.174 empleados. Cuando el presidente Correa dejó las funciones, superábamos los 650.000 de empleados. Cuando el presidente Correa asumió las funciones, el gasto en sueldos y salarios, lo que llamamos nosotros masa salarial, llegaba a cerca de 3.000 millones. Cuando él se fue, por masa salarial se pagó 9.500 millones de dólares. Sin lugar a dudas, el gobierno anterior tomó al Estado como botín político. Mucha gente que incorporó el gobierno anterior sirvió simple y llanamente, como ya se ha demostrado, para recaudar los diezmos. Se contrataba a un bachiller, se le asignaba $2.800 de remuneración, pero en realidad lo que el bachiller ingresaba a su cuenta era 800 y el resto averigüen dónde iba, seguramente al padrino. A esta hora nos acompaña Raúl Clemente Ledesma, ministro del Trabajo. Tenga usted un buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un feliz año a todos los ecuatorianos. De 467.174 burócratas a 650.000, es decir, una diferencia de 182.826. Una burocracia clientelar para beneficio electoral y político de Alianza País y sus jerarcas. ¿Por qué duele tanto al gobierno como problema social el reducir esa masa salarial? Bueno, no es que duela o no duela. El presidente Lenín Moreno está corrigiendo todas las distorsiones que del anterior y los anteriores gobiernos se han venido cometiendo y ocurriendo en el Ecuador. Y el tema laboral no está ajeno a esto. En el tema laboral, por supuesto, lo primero que se hizo, dando el ejemplo propio, es que los mismos ministros, por disposición del presidente, se bajaron un 10% y luego nuevamente se ha bajado 10%. El tema de los asesores, de más de 600 asesores, hoy día llegamos casi a los 300 asesores, y esto es 4 asesores por ministerio cuando habían en algunos casos hasta 30. Distorsiones como bien lo señalaba el anterior interviniente, distorsiones clientelares, distorsiones políticas que afectan el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cuál es la decisión tomada ahora con respecto a la masa salarial? La primera, que a todos los funcionarios que estén bajo contratos ocasionales que solo duran por ley un año, ¿verdad? En el caso de que se requiera nuevamente suscribir un contrato ocasional, ya sea con la misma persona o con una persona distinta, este solo podrá suscribirse con 2 escalas salariales menores. Esto es importante, quiero aclarar, porque no se trata de reducir el sueldo hoy día a los funcionarios públicos, de ninguna manera se ha distorsionado la información. Y tampoco se trata de despedir, no se va a despedir a nadie. El contrato ocasional termina en un año, ¿correcto? Terminado. Se decide si hay que volver a suscribir uno, dependiendo la necesidad del ministerio, de acuerdo a lo que verifique el ministro, y en el evento de que se decida contratarlo, entonces se reducirá a 2 escalas salariales. Esto representa un ahorro de 400 millones si el 100% se renovara. Pero no es el caso, porque no todos los contratos ocasionales deben de renovarse, si no, no fueran ocasionales. Hay eventualidades que requieren 6 meses, 8 meses, un año, pero hay otras que no. Muchos de esos contratos probablemente no se renovarán tampoco, generando adicionalmente un ahorro también muy importante. Son más de 70.000 contratos ocasionales. Por cada 10.000 contratos ocasionales son 120 millones de dólares promedio que no se gaste y se ahorre el Ecuador. El anuncio del gobierno valora efectivamente, usted lo acaba de señalar, en 400 millones de dólares al año, pero esto en una masa salarial de 9.000 millones apenas representa alrededor, un poquito menos del 4%. Es decir que el 96% de esa masa clientelar de Alianza País continuará lactando de las ubres del Estado. ¿Es eso equitativo o proporcionado? Bueno, no es tan así, como repito y señalo. La primera medida es reducir 2 escalas salariales. Eso significa 400 millones si es que se renovaran todos esos contratos. Estamos hablando de cerca de 72.000 contratos ocasionales.
pero la mayoría de esos contratos eventualmente no necesitará su renovación. Esto quedará al análisis de cada ministerio. En el acuerdo que análisis que ya se ha hecho, que se lo va a hacer, ¿cuándo se va a conocer esto? Bueno, cada ministro es responsable en la medida que va terminando el contrato. Por ejemplo, le doy el caso del Ministerio de Trabajo. Hay un programa de erradicación de trabajo infantil que tiene una serie de funcionarios, no son muchos, pero existen, con contratos ocasionales. Habrá que ver si el próximo año este programa demanda las actividades que esos contratos ocasionales se generó y por eso se suscribieron. Algunas sí, pero otras probablemente no. Entonces no se van a renovar el 100%, es que depende del análisis de cada ministro. Pero ahora bien, ¿se han puesto un tiempo ustedes, un límite para determinar aquello? Me dice, habrá que ver, pero habrá que ver cuándo, en enero, en marzo, en agosto, en noviembre, ¿cuándo? Claro, los contratos ocasionales tienen un año de plazo. Los que se suscribieron en enero terminan en enero. Los que se suscribieron en febrero y así. Es decir, hay contratos, por ejemplo, que ya terminaron este mes de diciembre. Otros que terminaron en el mes de noviembre. Es decir, este análisis ya ha venido ocurriendo y probablemente en enero, en el presupuesto, también hay un valor menor por los contratos que no se renovaron tanto en noviembre como en diciembre. Entonces, en realidad, el ahorro es mucho más grande que 400 millones. Y adicionalmente, hay una medida que ha tomado el presidente de la República también con absoluta responsabilidad. Y además, para también darle el derecho a los servidores públicos que tienen nombramiento provisional de que se ganen su tan anhelada estabilidad, que también el gobierno anterior se las negó, porque hay contratos, hay nombramientos provisionales de más de 4 años, imagínense, cuando la ley obliga a que sea un concurso abierto de méritos y oposición, ¿para qué? O se elimine la partida, si es que no la gana nadie, o se gane la estabilidad el funcionario público que accede al concurso. ¿Saben ecuatorianos cuántos concursos hay que hacer en el Ecuador? Más de 72.000 concursos, que más los contratos ocasionales estamos hablando de casi 150.000 personas que en algunos casos tendrán que ganarse la estabilidad, y los mejores ecuatorianos, ahí sí, servirán a los ecuatorianos. Ahora, pero ministro, esto también va a ocurrir en el primer semestre. Hay un impedimento legal para reducir la masa salarial y este es la estabilidad que ordena la ley, pero hay una brecha que son los trabajadores ocasionales a los que usted también ya ha hecho referencia. A ellos se les puede eliminar efectivamente la partida o reducir el sueldo. Al respecto, el presidente de la Federación de Servidores Públicos indicó lo siguiente, lo invito a escucharlo. Claro. El arranque normal de la escala es $527 y el techo normal de la escala de los que estamos de manera permanente y entramos por concurso de méritos es $1,676. Sin embargo, en el 2009, mediante acuerdo, resolución número 013 firmada por Richard Espinosa, se creó la posibilidad que instituciones que sean calificadas como estratégicas podían acceder ya no a un techo de $1,676, sino de $3,542. Bajo este esquema se empezó a contratar servicios ocasionales a los adeptos del régimen anterior. Debería analizarse, suspenderse esa facultad que se le otorgó al Ministerio de Trabajo y al de Finanzas para crear entidades de primera y segunda. Y también hay que decirlo, aunque esto nos pese, que también es hora de regularizar las escalas salariales que ganan los compañeros que laboran en las empresas estatales, que están muy por encima de las escalas salariales que se nos aplica a los que trabajamos en el sector público del gobierno central. De $527 el piso a $1,676 el techo es la escala salarial en el sector público, sí. Pero en 2009 o desde 2009 se permitió $3,500 de techo en empresas públicas y con trabajadores ocasionales. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a suspender ese techo y además homologar escalas salariales del gobierno central y empresas públicas? ¿Cuál es la propuesta al respecto? Claro, bueno, la homologación de escalas salariales ya está en curso, ya se ha entregado una propuesta al presidente de la República, al equipo de gabinete, para que se apruebe a más tardar en enero, tanto para los ministerios que entraron en un proceso de fusión y reestructuración, como para las empresas públicas. Esto se trabajó en el último trimestre de este año, está absolutamente listo. Con esto se va a hacer una revisión integral de las empresas, sobre todo aquellas que no generan $1 para el
del Estado y que solo se nutren del presupuesto general del Estado. Así que estos son al menos 9 empresas que están en este caso, y las demás empresas que sí generan recursos, pero que tienen cuentas cruzadas con el Estado, también entrarán a un proceso de homologación necesario, el cual está totalmente terminado y listo para ser, digamos, ejecutado. Eso en cuanto a la homologación. ¿Cuáles son esas empresas, esas 9 empresas, ministro, y a cuánto ascendería el ahorro por ese rubro, por la homologación? Claro, no tengo el dato exacto de los valores porque eso con el Ministerio de Finanzas lo estamos terminando de trabajar, porque hay que ver no solo sueldos, sino también gastos operacionales, gastos corrientes en general, electricidad, etcétera. Pero están entre muchas, por ejemplo, está Correos del Ecuador, están Yachay, bueno, hay algunas empresas ahí, no recuerdo con precisión su totalidad, pero son 9 que efectivamente generan solamente y estrictamente gastos para el Estado y se nutren del presupuesto. Esto sin duda alguna tiene que acabar. Nosotros vamos a proponer un esquema donde haya un manejo integral de cada una Ferrocarriles del Ecuador, por ejemplo. Son empresas que necesitan hacer toda una estructura nueva y una diferenciación. Y al homologar se reduce el techo, ¿no? Ese techo de 3.000. Al homologarse se fusionan y muchos de esos gastos se eliminan. Y en cuanto a lo primero, que también tiene que ver con esto ya no existe. Es decir, estos contratos ocasionales para empresas estratégicas ya no se dan. No se dan desde el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ningún contrato ocasional tiene estos valores autorizados por el Ministerio de Trabajo, menos por el Ministerio de Finanzas, de más de $3.000. Claro, eran contratos ocasionales en sectores estratégicos que efectivamente ya no se autorizan. Por el contrario, ahora el acuerdo ministerial señala con claridad que para la autorización de cada contrato ocasional, de cada uno, tiene que haber un análisis por parte del Ministerio de Trabajo, una aprobación técnica, si amerita el espacio. Por ejemplo, si van a abrir un hospital, hay que contratar 200 personas. Nosotros vemos, junto con el Ministerio de Salud, unidad médica por unidad médica, para ver que sean únicas y estrictamente las personas que requiere el hospital para funcionar. Luego de ese análisis técnico de análisis de puesto, va a finanzas para ver si obviamente hay los fondos disponibles para poder cubrir la operación de ese hospital, por ejemplo. Así estamos funcionando y de esa manera hemos logrado hacer mucho más eficiente la contratación en cuestión de contratos ocasionales, en cuestión de asesores, y ahora por supuesto esta reducción de escala salarial que también es muy importante, y 400 millones, créame, no son menor cosa. 200 millones, por ejemplo, es lo que se va todavía a quedar pendiente con el tema jubilado, es decir, con 400 millones solucionamos integralmente y totalmente el problema de los jubilados. O sea, no es un valor menor. Ministro, no cubrir vacantes es otro anuncio reiterado, claro, como una gran cosa, pero si hay vacantes, estas no tienen valor porque nada egresa por ese concepto. Le pregunto, ¿no es este un anuncio vacío de contenido? No, no es vacío, porque el hecho de que estén vacantes no significa que no se puedan ocupar. De hecho, al inicio, con el primer decreto de austeridad, se eliminaron 13.500 vacantes en números redondos y pudieron haberse ocupado en el transcurso del año que transcurrió. Si se hubieran ocupado, no hubiera habido ningún ahorro y pudieron haberse ocupado. ¿De qué dependía que se ocupen? De presupuesto, de pedir dinero, de seguir pidiéndole a finanzas dinero, excepciones para más masa salarial. Pero esto, si se eliminan, ya no se puede ocupar. Las más de 20.000 vacantes que se han ya eliminado no se van a poder ocupar y pudieron y podían haberse ocupado a partir del mes del NEDO. Así que sí se iban a pagar. Claro, no se habían pagado, por ejemplo, un ejemplo claro de vacantes. Una persona encontró un mejor trabajo, renunció al trabajo, quedó ese espacio vacante, pero hay presupuesto para llenar esa vacante. No se había llenado por algún motivo que sea, ¿verdad? Quizás esperando diciembre, enero, cualquier motivo. Sin embargo, esa vacante se podía haber llenado porque había el presupuesto para hacerlo, indistintamente que no se pagó en noviembre o en diciembre, pero en enero se iba a pagar. Por supuesto que hay un ahorro, hay que ver las cosas en su integralidad. Por supuesto que habían vacantes que estaban en otros casos sin presupuesto, que ese sí hay un ahorro. Pero el caso señalado son vacantes que sí podían haberse ocupado.
Ahora, es deber de las organizaciones laborales defender los derechos intangibles de los trabajadores, pero los que no tienen trabajo, evidentemente no son trabajadores y no tienen ningún derecho adquirido. En consecuencia, en una crisis se aconseja flexibilizar el régimen laboral para dar empleo, por ejemplo, a los ocasionales. Los sindicatos del sector privado han asumido esta actitud que tienen, por citar un caso, la Federación de Servidores Públicos. Los sindicatos tienen una visión hoy día más moderna del empleo. Sin duda han sufrido más de 20 años de distorsiones laborales y han sido golpeados, y esto hay que también entenderlo con esa retrospectiva. Pero hoy día tienen una visión distinta, si bien es cierto todavía hay uno u otro que está más que haciendo trabajo gremial, haciendo política, pero más allá de eso se ha entendido que se requiere no flexibilización, dinamización laboral. Se requieren alternativas para que los que no tienen empleo puedan ingresar y se inserten en la masa salarial, pero tampoco de cualquier manera. No podemos permitir que paguen $5 diarios, $2 diarios, $20 diarios. Es decir, esto tampoco puede ser, porque el trabajo de los ecuatorianos y de todas las personas que en Ecuador llegan a trabajar, migrantes inclusive, tiene que ser digno. A nadie le gustaría que no tener seguro social. Cualquier trabajo, por ejemplo, por cualquiera que sea, por sistema que se aplique, tiene que tener necesariamente y obligatoriamente seguridad social. Dios no quiera, mañana esa persona se accidente en el trabajo, que pudiera pasarle a cualquiera, ¿y quién lo cubre? El empleador se cubre el de su bolsillo, tiene que haber seguro social para absolutamente todo tipo de trabajo, así sea por un minuto que trabaje. Y luego de eso, por supuesto, los beneficios sociales. Ahora, el pago del trabajo por horas es universal, se aplica desde gasfiteros hasta grandes abogados, pero en el Ecuador la Constitución lo prohíbe y constituye impedimento para dar más trabajo. Le pregunto, ministro, ¿es necesario reformar la Carta Magna? A ver, una precisión. La Constitución lo que prohíbe es el plazo, el trabajo por horas como plazo. Me explico rápidamente. Lo que prohíbe es contratar por 1 hora y se acabó el trabajo, por 2 horas y se acabó el trabajo, porque ¿qué es lo que ocurría? Y tenemos la estadística, cuando este tipo de contrato estaba en vigencia, no subió con respecto a esa modalidad de contratación ni siquiera un 1% de contratación. O sea, cuando estuvo vigente este contrato, no mejoró la empleabilidad en el sector privado. Esto es falso. Así que ¿para qué queremos volver a recetas que ya resultaron negativas y que demostraron no mejoran el empleo? Pero en la Constitución lo que prohíbe no es el pago por hora. No, lo que prohíbe es el plazo por hora, que solo dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas, porque luego lo que hacían era renovar por 8 horas más y claro, no pagaban y se perdía toda la antigüedad del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que se permite? Se permite, por ejemplo, en el contrato parcial permanente, que está en plena vigencia desde el anterior gobierno también. Lo que pasa es que no ha sido correctamente utilizado. Es permanente porque es indefinido, es decir, no es de plazo por horas, pero es parcial porque el trabajador puede, si así lo requiere el empleador, trabajar menos de 8 horas diarias, menos de 40 horas semanales o menos de 160 horas mensuales, en cuyo caso, ¿cómo le paga? Por las horas que ha trabajado. Es decir, se paga por horas, se liquida por horas, pero el trabajo es indefinido. O sea que esto es un mito, que en Ecuador no hay cómo trabajar por horas. Lo que no hay es el abuso de que se terminen las 2 horas, lo votan y, oh sorpresa, lo vuelven a contratar por 2 horas más. Ministro. Pero el sector productivo va a tener todo el respaldo y lo ha tenido por parte del presidente de la República, porque entendemos en el gobierno, y así lo reconocemos, ¿verdad? Y así lo hemos dicho 1000 veces, que hay que fortalecer al sector productivo privado, que hoy día volvió, contrario a lo que decía el señor interviniente, con corrección, en el anterior gobierno dejó de ser el principal empleador. El sector privado ahora emplea a 9 de cada 10 trabajos, no con la velocidad que quisiéramos, pero ahora sí a 9 de cada 10. Ya no es el Estado el mayor contratante, y los jóvenes ya no salen con esa ilusión de querer ser empleados públicos, sino desarrollar un emprendimiento o trabajar en el sector privado. Ministro, 250.000 plazas de trabajo por año ofreció crear Lenín Moreno. Brevemente, ¿es realizable esa meta? ¿Habrá un ajuste? ¿Cuál será ese ajuste, si es que lo hubiera?
Bueno, mire, primero se han regularizado más de 250.000 plazas de trabajo entre nuevas y regularizadas. Más de 400.000 en realidad, lo cual no es menos importante. Es decir, el presidente ha logrado contener el crecimiento del subempleo y contener el crecimiento en la medida que venía creciendo el desempleo. Esto no es menor. Sin embargo, de aquello estamos optimistas en que el próximo año vamos a cosechar un año, 8 meses de grandes dificultades, no solo económicas, recordemos ecuatorianos, los analistas económicos que son severos y que está bien que lo sean. Hace un año, no hace un año, 8 meses, hace un año no teníamos la conformación en el gabinete político que tenemos hoy día. Las condiciones sin duda han cambiado y por eso estamos seguros que el próximo año, por ejemplo, con las inversiones que está trayendo el ministro de Comercio Exterior, más de 9.000 millones suscritos, que generarán solo esas inversiones, más de 200.000 plazas de trabajo. Es decir, estamos muy optimistas porque con eso, la ley de fomento, ya lo de la ley de plusvalía, una serie de simplificación de trámites que estamos, la dinamización laboral que sigue en marcha, vamos a poner al Ecuador con el presidente Lenín Moreno como siempre debió estar, en orden. Raúl Clemente Ledesma, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un feliz año, ministro. Un feliz año a todos los ecuatorianos.